Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Mire, vimos que Jesús les está hablando a sus discípulos de todo lo que va a pasarles y los manda a preparar el lugar donde iban a comer la cena. Y al estar sentado a la mesa, dice la palabra, les comenzó a decir: de verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y dice que todos se entristecieron al oír estas palabras. Y cada uno a uno le preguntaba: ¿seré yo? ¿Seré yo? Y él les dijo: el que moja su pan conmigo, ese me va a entregar. Bendijo el pan y la copa, y pasándola a cada uno, cantaron el himno. Coman y beban, que esto es mi cuerpo y mi sangre, que es derramada por muchos, dijo el Señor. El verso 26 dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. Mire él cómo citaba la palabra escrita. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Les está asegurando que él va a resucitar. El 29 dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, fíjese. Entonces, veamos algo. Pedro sí estuvo dispuesto a dar su vida por Jesús. Sí tuvo esa intención en el corazón de dar su vida. Lo vamos a ver más adelante. El 32 dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto yo oro. ¿Qué significa Getsemaní? Significa presa de aceite. Este es el huerto donde el Señor Jesús oró. Y este lugar describe la angustia, mire, el sufrimiento de Jesús antes de ser detenido. En este lugar era donde exprimían las olivas para sacarles el aceite de oliva. Y lo mismo le pasó a Jesús al ser molido, fíjese, porque le molieron el cuerpo. Entonces, al ser molido, para extraer de él la salvación para todos, para usted y para mí. El 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Su alma estaba angustiada, afligida. ¿Y cómo les recomienda a él que velen? Les está pidiendo a ellos que velen con él. El 35 dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, como si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre,
todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En Mateo 7:21 leemos Jesús hablando y dice: no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre. En ese huerto, Jesús hizo la voluntad del Padre. Cumplió con lo que el Padre le había pedido: rescatar nuestras vidas del pecado. Porque Adán, en el huerto del Edén, hizo su voluntad y nos heredó pecado. El 37 dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y esto, fíjese, es algo que ya había sucedido con alguien. Si usted se acuerda, en Génesis, a Abraham le pasó lo mismo. Fíjese. Pero hay algo. El pacto se va a sellar aunque todos estén dormidos, si el Señor así lo dispone. Fíjese, esto es cuando Abraham le está diciendo al Señor que cómo es que, porque fíjese, el Señor visitó a Abraham cuando Abraham tenía 75 años y le prometió que iba a tener una descendencia, que iba a tener un hijo. Y habían pasado 25 años y no había sucedido nada. El Señor le está diciendo: ¿cómo es que voy a heredar? No tengo hijo, solo tengo al mayordomo. Eliezer es el único, él es el que me va a heredar. Pero el Señor le dice: sal afuera y cuenta las estrellas, si puedes, porque así será tu descendencia, le dice el Señor. En Génesis 15, aunque Abraham se quedó dormido, el Señor hizo el pacto. Mire, en Génesis 15:7 dice: yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredar la tierra, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Yahweh, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y aquí viene el pacto que hizo el Señor con Abraham. El verso 9. Y le dijo: traedme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Y Abraham lo trajo y los partió a la mitad. Y dice que las aves de rapiña venían porque querían comerse los animales que había partido. Y Abraham estaba corriendo de un lado a otro, espantando a esas aves para que no lo hicieran. El verso 12 dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Aún con todo esto, el pacto se llevó a cabo. Abraham se quedó dormido mientras el pacto se estaba firmando. A los discípulos vemos que les está pasando lo mismo, mire, lo mismo que a Abraham. ¿Se imagina usted esa oscuridad tan grande que se posó en ese lugar, en ese día, en esa hora? Con esto, el Señor nos da a entender que la redención no depende de nuestra fidelidad.
no depende de nosotros, mire, ni de nuestra fuerza, sino que depende solamente de Él, porque Él es fiel aunque nosotros no seamos fieles. Esto fue profético. Ellos son los descendientes de Abraham y están experimentando lo mismo de Abraham. Se quedaron dormidos cuando estaba a punto de consumar el pacto que hizo con Abraham. El verso 41 dice: vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. Y he aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos de aquí. Se acerca el que me entrega. Y luego, hablando, él aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. El que lo entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. El 47 dice: pero uno de los que estaba ahí, sacando su espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y sabemos por los otros evangelios que el que sacó la espada fue Pedro. Pedro era el que tenía la intención de dar su vida por el Señor. Fíjese. Si leemos Juan 18:10, dice: entonces Simón Pedro, aquí ya da el nombre, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Hasta dan el nombre del siervo. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Todo se tenía que cumplir como estaba escrito. Y si vamos a Mateo 26:52, dice: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Acordémonos que ellos estaban esperando al Mesías, a Jesús, porque lo reconocieron como el Mesías. Pero ellos creían que en ese momento era el momento que Jesús también iba a desenvainar la espada, iba a pelear y les iba a quitar todo el poder a los romanos y los iba a echar de ahí. Fíjense. Pero si nosotros leemos la profecía de Zacarías 4:6, dice: entonces me habló diciendo esta palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Nos damos cuenta que no es que la fuerza del hombre, sino que tenía que cumplirse como estaba escrito. Y tenía que ser con el espíritu del Señor. Fíjese. Entonces Jesús le dice a Pedro: guarda tu espada, Pedro. No es lo que el Padre, la orden del Padre, como el Padre quiere que se haga. El verso 48 dice: y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido, con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumpla la Escritura.
Y el 50 dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos se fueron. Todos habían dicho que no iban a oír, pero dice que todos se fueron. ¿Cómo dice Isaías 53:3? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Como para que no hubiera oscuridad esa noche ahí. Imagínense, estaba el Señor y cargó con el pecado del mundo entero sobre su espalda. Ya en ese momento, cada quien se fue. Todos lo dejaron solo. ¿A quién representan los discípulos? A todas las naciones. Todos hemos escondido el rostro delante de Él. Que el Señor nos ayude a entender su palabra y que nos haga seres obedientes de todo lo que Él nos aconseja que hagamos. Porque no es por nosotros mismos, lo estamos leyendo aquí. Es solamente por su Espíritu que podemos lograr hacer las cosas que el Señor quiere en nuestra vida. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que Él nos ha contestado y las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo. Venga y ayúdame a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Gracias, Señor. Nosotros bendecimos tu nombre y te agradecemos que estudiando tu palabra, verso a verso, nos acercamos a ti. Gracias por esa instrucción, porque nos abre el entendimiento y nos llenas de paz y de luz nuestro corazón. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, rogándote que les quites el velo, para que puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Yo oro por mi Guatemala, Señor, rogándote que ayudes a esos líderes a que se acerquen a ti, porque es la única manera de gobernar con tu paz y justicia a Guatemala. También, Señor, yo pongo entre tus manos a Gladys, para que tú vayas con ella en esa cita que tiene el 11 de febrero. Manda a tus ángeles, Padre Santísimo. También oro por la hermana Yoli, para que seas tú quien la llene de fortaleza, Señor. Y por su hermana Flori Jurado, que está diagnosticada con cáncer y está en mucho dolor. Te suplico, Señor, que tú pongas tu mano sobre ella y que alivies todo dolor y quites todo cáncer, Señor. Por la hermana Mirna, te pedimos que estés con ella, para que tenga la seguridad que tú tienes todo en control. Te ruego por ese niño, por Tony, para que pongas tu mano de misericordia sobre él y lo sanes completamente. También te pido por el hermano Luis Maya, para que tomes el control de su vida, trayéndole paz a su corazón. Oro por la hermana Mercedes, para que seas tú, mi Señor, quien le mande a la persona indicada que pueda rentar el estudio, y ella esté tranquila sabiendo que tú tomaste el control. También te pido por Gabriel, su mamá está rogando para que se aparte del vicio y pueda encontrar el camino para seguirte. Contéstale a esta mamá, Señor. Y te pongo a Leslie, Señor, a esta jovencita, para que pongas tu mano preciosa sobre ella y la sanes. Y te pido una doble bendición para ella y su vida, Señor. Hoy sale para Nueva York. Acompáñala, Padre amado.
sé tú con ella y tráela con bien de regreso. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, Señor, tócalo, sánalo completamente. Pero también te pido que sanes el matrimonio de sus papás. Ayúdalo, Señor. No permitas que el enemigo ponga sus manos ahí. Por Javier Fernández, Señor, yo lo pongo entre tus manos. Sé tú con él, Padre Santísimo. Tú conoces su situación. Protégelo, mi Señor. Y toca el corazón de Alicia, su esposa, llenándola de paz, para que ella vea que todavía tú tienes tu mano levantada haciendo milagros. Y ponemos entre tus manos a la hermana Angelita. Ayúdala, Señor, con fortaleza y salud. Ella es tu sierva. Por Dylan Morales, este jovencito con agua en el cerebro, seguimos orando por él hasta ver que está de pie. Por Ivania Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Te rogamos por estas personas diagnosticadas con cáncer. Por Marvin Aguirre Flores, diagnosticado con cirrosis. Él es tu hijo, Señor, Él te conoce. Ayúdalo, haz tu voluntad en su vida. Por Edgar, de 45 años, con cáncer, Señor, y se encuentra solo en este lugar. Ayúdalo, Padre. Por Andrés, de 23 años, con 3 niños. Sé tú con él, Padre Santísimo. Por Cecilia Moncayo, con leucemia, ten misericordia. Por Miguel Vides, con cáncer de huesos y próstata, sánalo, Señor. Por José, con cáncer de intestino, apiádate de él. Por Irma Fábregas y Luis Miguel García, tócalo, Señor. Sánalos, ayuda a estas familias, Señor. Tócalos, mi Dios. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Sé tú tomando el control con esto, Padre. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos. Bendícelos, Señor, pues todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles, llevando un toque de sanidad para ellos, Señor. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Padre. Llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, Padre. Yo te pido que le des riñones nuevos, Señor. A la Raquelita, destápale las arterias, Padre. A la Carola, a la Susi, Padre. Mándales ángeles ministradores para que las cuiden y las guíen, Señor. Por Audrey, Señor, sánala, ella es tu sierva, Padre amado. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y que la defiendan, pero que también le recuerden lo que aprendió de niña para que no se desvíe del camino. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado y que puedan entrar y cenar contigo. Sé tú preparando a Pablo, Señor, para que te sirva en tu ministerio. Instruye a este jovencito, Señor, para que te sirva. Por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, mi Señor. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les deseo un feliz fin de semana. Y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para este día y el fin de semana, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.